Hola y bienvenidos nuevamente a su clase de Orgánica 3. En esta sección yo quiero limitarme a hacer unos cuantos ejercicios de ciclización, donde quiero ilustrarles el concepto de cómo se pueden atrapar los productos de ciclización para hacer, digamos, transformaciones un poco más productivas que simplemente preparar el anillo, aunque de por sí ya preparar el anillo es algo muy interesante que aumenta la complejidad. Voy a comenzar con un ejercicio eh, que implica una ciclización muy general, muy interesante, de un sustrato como estos. En este ejercicio, esta línea punteada implica que no estoy teniendo ningún control de si esto me está quedando para adelante o para atrás, es decir, lo que va a entrar a la reacción es una mezcla y obviamente lo que esto se va a someter es a unas condiciones de ciclización donde típicamente tengo el hidruro de tributil estaño y el AIBN. ¿Ok? Pero bien, antes de pasar a resolver, quiero mencionarles que este tipo de sustratos son muy importantes porque constituye una metodología muy general para lo que se va a hacer después, que va a ser básicamente casi que una lactona. ¿Cómo prepararíamos este sustrato? Pues bien, la forma de preparar este sustrato básicamente invoca la típica forma de preparar acetales. Bien, por un lado, yo diría necesito un alcohol alílico. Recuerde que la posición alílica, estar alílico, es estar parado en el vecino de un doble enlace. Así que este es un alcohol alílico. Los alcoholes alílicos son muy importantes a nivel sintético, pero generalmente no representan un problema muy difícil para su construcción. Hay muchas metodologías para hacerlos e incluso hay muchas metodologías para hacerlos con control perfecto en la diastereoselectividad. La forma típica de hacer una cosa de estas sería, por ejemplo, un carbonilo alfa-beta insaturado que es atacado por un organolitiado o un reactivo de Grignard. Esa sería una forma típica de esto. O yo podría también tener la acetona de este compuesto y pasar a hacer una reducción enantioselectiva. Por ejemplo, esto podría venir de un carbonilo alfa-beta insaturado, donde de alguna forma hago una reducción enantioselectiva. Y ustedes se preguntarán, pero yo no he visto reducciones enantioselectivas en mi curso. Pero aunque eso lo van a ver más adelante en algunos casos, puede que en su pregrado no tengan mucha oportunidad de trabajar la química enantioselectiva. Yo sí les puedo contar que hay muchas tecnologías para hacer esto y reactivos muy confiables para controlar la reducción aquí a nuestro antojo, e incluso hay tecnologías muy apropiadas para nuestro medio. En mi laboratorio he tenido el placer de hacer estas reducciones utilizando simplemente zanahoria, así como lo escuchan, es decir, el sustrato se pone en contacto con zanahoria rallada, se deja un tiempo, digamos 1 o 2 días, y lo que obtenemos es, después de una buena extracción, alcoholes como estos con perfecto control en antioselectividad. ¿Qué está pasando en una reducción de esas con zanahoria? Pues que la maquinaria enzimática de la zanahoria es muy propensa a hacer reducciones, y entonces estás utilizando células enteras, un organismo entero, para que te haga la transformación por ti. También están catalizadores como el de Corey, que son agentes reductores que tienen ligandos enantioselectivos que hacen el trabajo por ti de seleccionar una cara a la otra. Así que bien, esto entonces ustedes no se van a preocupar mucho, saben que hay buenas tecnologías para hacerlo. Pero por el otro lado, la pregunta es, ¿más quién? Y bien, aquí es donde les quería introducir un reactivo que para nosotros es muy importante, y es el etilvinil éter. Este reactivo es muy económico porque a partir de él se hacen muchos polímeros, y casi que todos los monómeros de la industria de los polímeros, pues precisamente por su demanda, han tenido que evolucionar en sus procesos sintéticos para poderse ofrecer a costos y purezas muy elevadas y costos muy bajos. Este lo vamos a aprender a hacer cuando lleguemos a la parte de organometálicos. Ya les voy a ilustrar cómo es la reacción que se utiliza para esto. Pero miren,
Este es un solvente básicamente, o sea, es un líquido, se utiliza como reactivo, es un líquido volátil, fácil de manejar. Y la pregunta es cómo causo yo esta transformación de estos dos para dar esto. Observen que básicamente necesito que el oxígeno ataque esta posición, porque es que miren aquí el carbono que está enlazado a los dos oxígenos. Es este carbono. Este carbono es este carbono. Aquí tengo el grupo etoxilo, que está aquí. Y aquí tengo mi alcohol alílico. La pregunta es cómo activo yo esta posición. Y miren que la pista me la da en cómo carajos queda un bromo acá. Pues bien, la forma de hacer esto sería acudiendo a su química orgánica 2, en donde la idea es coger este compuesto y hacerle un tratamiento con bromo. La mezcla de los dos compuestos, el alcohol y el alilviniléter, pues se podría tratar con bromo o en su defecto NBS, pero voy a ilustrar el ejemplo de forma más clásica, así que por ahora no voy a utilizar NBS, quiero utilizar bromo. Si yo tratara esto con bromo, obviamente el bromo atacaría al alqueno más rico en densidad electrónica, que ese sería este alqueno que es rico en densidad electrónica. Miren que el oxígeno le está metiendo densidad electrónica allí. Y esto formaría entonces una especie de bromonio. Yo me voy a adelantar un poquito, no voy a estar dibujando muchos detalles del mecanismo, pero supongamos que ya reaccionó y se formó un bromonio. Lo voy a pintar por acá. Probablemente este carbocatión tenga otra estructura que lo represente mejor, que puede ser esta. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que en este punto, este carbono ha sido activado, el cual puede ser atacado por el OH. Y nos queda perfecto aquí. Miren que no tengo un muy buen control en esta posición, precisamente porque si el carbocatión está representado por esta estructura, esto es plano y puede ser atacado por ambos lados, tanto por arriba como por abajo. Que el sustrato pueda ejercer cierto control y que esto pueda tener un exceso de más del que está para adelante que el de para atrás, sí puede ocurrir, pero para nuestro caso no le vamos a parar todavía mucha atención a eso. Lo que quiero insistir entonces es que para este tipo de compuestos, el reactivo ideal va a ser siempre el etil-vinil-éter. Etil-vinil-éter. Bien. Por favor, adiciónelo en su maletero de herramientas. Ahí está. Ustedes se preguntarán si esto puede necesariamente que tiene que funcionar con una fuente de bromo. Aquí porque queríamos un bromo. Pero si yo quisiera un yodo, también puedo invocar en vez de un bromonio, un yodonio. Y el producto me queda incluso mucho mejor para hacer reacciones radicalarias. Bien, regresando a esto entonces, la idea es poder predecir el producto. Y lo primero sería entonces inmediatamente visualizar que el radical que se forma aquí centrado en estaño abstrae el bromo y que este radical tiende a ciclar inmediatamente de forma 5-exotrigonal. Así que lo primero es escribir un producto que me quede plano. Ahora, tengan en cuenta que este centro asimétrico no le está pasando nada durante la reacción, así que tengo que respetar su configuración. Y aquí, pues, en esta posición hubiera quedado entonces mi radical, que obviamente abstrae el hidrógeno del hidruro de tributilestaño para propagar la cadena. Esta sería una respuesta válida si usted no hubiera recibido la clase anterior en la que nos dimos cuenta que reacciones radicaleras como estas pueden controlar aquí en este punto este centro asimétrico. Y eso lo podemos intentar hacer invocando un estado de transicioncilla. Voy a abrirme un poquito más de espacio aquí y continúo. Bien, intentemos dibujar nuestro estado de transición. Así que yo primero que todo intentaría dibujar una silla donde aquí coloco el doble enlace. Y obviamente aquí tengo mi otro pedazo. Entremos a numerar mi sustrato inicial para no ir a cometer de pronto errores al colocar los sustituyentes. Sería 1, 2, 3,
4, 5, 6. Lo estoy haciendo netamente arbitrario. ¿Ok? Y ahora sí analizo cómo sería el asunto. Este sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Claramente en 6 va a estar mi radical. Y tengo que corregir ya de inmediato algunas cosas. Por ejemplo, 4 es un oxígeno. Muy bien. En 5 va un sustituyente por el cual no me voy a preocupar por su estereoquímica. Y en 3 es la parte más delicada porque en 3 hay un sustituyente con quiralidad definida. La forma en que yo trabajo esto es rápidamente asigno la configuración absoluta aquí, en este punto. Luego dibujo en el punto que corresponde cualquiera de los isómeros y simplemente chequeo si por cuestiones de suerte coincidió con el inicial y si no lo corrijo. Corregirlo es muy fácil porque es cambiar un grupo que esté para adelante para atrás. Hagámoslo. En este sector, primero que todo, veo que como están mis 3 sustituyentes acá, implican que un hidrógeno está para atrás. Y para asignar las reglas de Kango, Lincoln y Prelog, recuerden que si el hidrógeno está para atrás, lo estoy mirando de la forma correcta. O sea que aquí estoy mirando mi centro asimétrico de la forma correcta para asignar mi nomenclatura R o S. Este sería, por regla de heteroátomo, el primer sustituyente en importancia. Le seguiría este y después este. Para los que no tienen muy claro por qué ese orden entre este y este, les recuerdo que esto es un CH, aquí también hay un CH, así que es como un juego de cartas. Viene la mejor carta que este puede tirar sería aquí, que sería un CH2, mientras que la mejor carta que este puede tirar sería un CH3. Siempre la cadena con el menor número de hidrógenos prima en importancia. Así que repito, primero, segundo, tercero. Vemos que el giro, como lo estoy viendo, es contrario a las manecillas del reloj, así que este es un centro asimétrico S. De todas formas, no se preocupe si usted no comete algún error asignando la configuración en este centro asimétrico. Desde que al pasarlo aquí cometa el mismo error, propague el mismo error, va a dibujar el centro asimétrico de forma correcta. Eso sí, no coloques el indicador porque obviamente caíste en un error. Sin embargo, aquí lo que se trata es no de asignar correctamente la nomenclatura de Kango, Lincoln y Prelog, sino de trasladar el centro asimétrico de forma correcta a este sector. Bien, ahora sí, en ese sector yo sé que tengo un sustituyente acá y otro para abajo, acá. ¿Ok? Recuerden mi consejo, con los ciclohexanos la M, aquí este no lo puse como una M, porque lo puedo haber puesto ecuatorial o axial, este no me importó, recuerden que este no lo estoy controlando, pero aquí sí, la M implica que aquí hay un sustituyente y aquí hay otro. Como les dije, yo asigno esto de forma arbitraria, voy a colocar este en el ecuatorial, entonces aquí tiene que haber un hidrógeno, y luego me cercioro de si coincide o no. Si no coincide, pues simplemente cambio los grupos. El que está ecuatorial lo pongo axial y el que está axial lo pongo ecuatorial. Se acabó. Intercambio este grupo con este grupo y ahí corregí el asunto, si no está correcto. Aquí, obviamente, me tendría que ubicar mentalmente más o menos de esta forma. Aquí estaría mi ojito mirando este centro asimétrico. Estoy mirando este centro asimétrico. Y veo que efectivamente este sigue siendo el primero, este señor sería siendo el segundo y este sería siendo el tercero. Y yo veo que así como lo estoy dibujando, si yo fuera este observador, esto seguiría el giro de acá a acá y allá, estaría en contra de las manecillas del reloj. ¿Por qué me tengo que ubicar así? Porque recuerden que el grupo de menos importancia tiene que ir siempre detrás del observador. Así que aquí coincidió de que lo calqué tal cual y no tengo que corregir. Así que aquí mi centro asimétrico también sigue siendo S. Muy bien. ¿Para qué es que estoy haciendo esto? Porque quiero ver el estado de transición. Cuando el radical de acá cicle allá, cómo me deja puesto el metilo en relación al isopropilo. Y lo primero que tengo que analizar es, bueno, ya hice un estado de transición silla. No voy a tomar en cuenta aquí los estados de transición bote. Voy a asumir que para estados de transición abiertos, la silla siempre le gana al bote.
Pero lo que tengo que mirar es si necesito invertir o no la silla. Claramente el grupo que va a dominar el conformero principal del estado de transición va a ser ese isopropilo, que es el grupo más voluminoso. Y es el que nos interesa que quede ecuatorial, ya que sabemos que los grupos voluminosos son más estables cuando están ecuatoriales que cuando están axiales. Así que yo veo que la silla tiene el grupo más voluminoso justo en ecuatorial. Así que sí, efectivamente me quedo con este estado de transición. Voy a borrarlo de mi observador, lo R y S, y quedó bien. Aquí entonces hay un radical en esta posición que empieza a ciclar. A medida que él cicla, pues se me va a ir rompiendo el doble enlace. Lo voy a indicar también en verde. Es un estado de transición. Pero si me doy cuenta, recuerden que aquí el doble enlace tiene un hidrógeno. Allá estaba el doble enlace. Yo me doy cuenta que cuando el anillo cierre, claramente veo que la disposición del isopropilo respecto al metilo que va a quedar al final, recuerden que cuando el radical ataca acá, el radical viene y el doble enlace se rompe para el radical en esta posición, que es el que abstrae después el hidrógeno y propaga la cadena. Pero miren cuál va a ser la relación entre el isopropilo y el metilo adyacente. Miren que aquí el isopropilo está por encima del hidrógeno, mientras que aquí el metilo está por debajo del hidrógeno. Conclusión, mi producto va a ser trans. Así que como lo dibujé aquí, simplemente voy a corregir, voy a complementar mi respuesta. Voy a decir que mi metilo ahora va a quedar es de para atrás. Y esa sería una buena respuesta. Ahora, ustedes pueden argumentar que este ejercicio es de la clase pasada y efectivamente lo es. Es un ejercicio de la clase pasada. Pero les muestra una cosa interesante. Después de que ocurre la ciclización, quedo con un grupo acetal en esta posición, el cual fácilmente recuerden que es hidrolizable en medio ácido y obviamente puedo proceder a oxidarlo. O sea que esto tranquilamente lo podría estar tratando en un medio ácido y con algún agente oxidante, no sé quién, eso sería producto de la experimentación, para dar aquí un carbonilo con centros asimétricos controlados. Y miren, esta lactona recuerden que la lactona es un éster cíclico. Este tipo de compuestos son muy comunes en la naturaleza y por eso es que es tan importante que ustedes tengan presente esta tecnología radicalaria para hacer estas lactonas. A fin de cuentas, las lactonas, en este caso estas lactonas tienen un anillo de 5. Miren que lo que estamos simplemente ratificando, que para anillos de 5 una excelente tecnología son los radicales libres. Bien, para recordar entonces de acá, sobre todo cómo preparar este tipo de sustratos, que la desconexión principal para esta metodología son los alcoholes alílicos y el etilviniléter, el cual se le puede pegar al alcohol muy fácil, simplemente formando un bromonio o un yodonio. A esa reacción entre el alqueno que está aquí y el alcohol mediada por un bromonio o un yodonio le dicen haloeterificación, casi que la formación de un éter, ¿sí? En este caso mediada por un bromo. Pero bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, porque es claro que de aquí hay mucho potencial, porque ya aquí podría seguir trabajando, por ejemplo, con este grupo, a seguir desarrollando la molécula. Pero no hemos entrado todavía al tema central de hoy, que es, bueno, y si yo lo que quiero es atrapar el producto de ciclización, porque aquí simplemente ciclé, pero no lo atrapé, él atrapó simplemente el radical de acá, fue atrapado con hidrógeno. Vamos a ver el siguiente ejemplo entonces. En este ejemplo, mi sustrato de partida es este. Y espero que entonces, por familiaridad con el ejemplo anterior, ustedes inmediatamente descubran cómo podrían ustedes sintetizar este compuesto. Miren que nuevamente tengo la clave del asunto es detectar aquí un yodo que podría venir de un yodonio que fue atacado por un alcohol alílico. Miren que esta otra vez es un alcohol en posición alílica. Entonces yo podría decir, mire, un compuesto como estos quizás pueda venir de un alcohol alílico
y otra vez mi compuesto que sería el etilvinil éter. ¿Ok? ¿Cómo lograría entonces yo que el alcohol ataque al doble enlace? Pues estaríamos hablando de un ataque mediado por un yodonio en este caso. Así que con una fuente de yodo electrofílico esto se puede lograr. A veces el mismo yodo. Por ejemplo, recuerden la típica formación de yodolactonización. La reacción de yodolactonización usaba yodo en presencia de Ki para que la mezcla fuera soluble en agua. Y este, pues, para algunos sustratos es un buen reactivo para poder generar este tipo de cosas. Bien, voy a borrar esto. Una vez tengo aquí mi reacción, esta se va a tratar, perdón, mi sustrato, tengo el sustrato sintetizado, cloruro de tributilestaño, NaBH3CN, y también en presencia de un pequeño exceso, más o menos de 4 equivalentes de cianoacrilato. La pregunta es, ¿qué va a pasar aquí en esta reacción? Miren que este es uno de esos casos en los que por fin voy a poder atrapar el radical formado. ¿Qué será esto? No se les olvide, el truco de Quivila. Y ese truco de Quivila lo vimos justo cuando queríamos controlar la reacción de Gies. ¿Recuerdan eso? Entonces, recuerden que este es un truco para generar hidruro de tributilestaño por demanda, de cara a poder tener poquito de él para así controlar esa Quivila indeseada, la Quivila prematura que no queremos. ¿Cuál es la idea entonces? Uno, que haya poco hidruro de tributilestaño, que eso se hace por reducción con esto es cianoborhidruro de sodio, obviamente va a reducir aquí al hidruro, pero si de esto hay poquito, entonces se va a formar poquito hidruro. Puede llevar la reacción un iniciador, como AIBN. Muchas veces los textos no pintan, pero va uno y busca en la parte experimental y sí usaron AIBN. Otras veces simplemente irradian la solución y la reacción arranca. En este caso hay un iniciador que es AIBN, así que lo voy a colocar acá. Y entonces el radical estaño, pero hay poquito porque de esto hay poco, viene y abstrae muy rápidamente el yodo. Y la idea es que aquí no ocurra una Quivila prematura, ¿cierto? Pero eso lo controlamos con la poca cantidad que hay de esto, así que esperamos que este radical tienda a ciclar. Miren que si cicla de acá a acá y este rompe, sería una ciclación de 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente una 5-exo. De acá a acá sería una 5-exo y dejaría el radical acá. Ese radical podría inmediatamente hacer otra Quivila prematura que no la queremos y para eso esto está en poquita cantidad. Y por eso el radical que está acá ahora sí lo vamos a atrapar con esto. O sea que lo que estamos acoplando es una ciclización con la reacción de Gies. Así que el radical que se me forma aquí podría simplemente hacer la adición de Michael o reacción de Gies. Por ende, lo que yo espero de producto sería un oxígeno. Aquí se cerró. Aquí no tengo control todavía. Casi nunca es necesario. Y el radical que queda aquí atraparía al acrilonitrilo. Dejándome obviamente el radical aquí, que ahora sí vaya a hacer la Quivila para poder terminar el producto. Y esto sería lo que esperamos. Ojo que casi siempre hay que contar bien porque el acrilonitrilo tiene 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos y el nuevo enlace que formé al final. Esta sería mi estructura, pero dos cosas. Aquí falta toda la estereoquímica del asunto. Una, este centro asimétrico yo no lo estoy molestando, así que no tiene por qué cambiar. Y dos, miren que estoy pensando en que la reacción me va a formar otros dos centros asimétricos y la pregunta es cómo van a quedar ellos. Pues bien, apliquemos nuestro argumento de imaginarnos el anillo de 6 pseudoplanar. Si esto es pseudoplanar, miren que este brazo que está acá es un brazo que está hacia ustedes, saliendo del plano del tablero. Este es el plano del tablero, entonces esto sale. Por lo tanto, el ataque sería desde adelante del tablero hacia el tablero. ¿Ok? Como si desde sus narices, que están viendo ustedes esto, atacaran hacia el plano del tablero. Entonces, eso implica que aquí este enlace posiblemente quede para adelante.
Miren que si esto hubiera sido un anillo de 5, hubiera quedado entonces dos anillos de 5 fusionados y sin ningún lugar a duda la reacción hubiera sido casi que ni chance de escoger otro producto, sería este. Bien, pero es un anillo de 6 que aunque genera un sistema bicíclico, aquí hay dos ciclos, un sistema bicíclico rígido, ese sistema de 6 puede también presentar aquel en el que la fusión no es cis, sino trans. Así que ese puede ser un pequeño subproducto de la reacción, pero estamos esperando que mayoritariamente sea este. La otra pregunta es, ¿esto cómo va a quedar? Y bien, viene entonces nuestro análisis, y es que si este es un sistema bicíclico relativamente rígido, el hecho de que esta fusión sea cis implica que aquí hacia atrás hay un par de hidrógenos. Así que tú tienes que imaginarte este sistema como una coquita, con un lado cóncavo y un lado convexo. Y recuerden que el lado cóncavo es muy inasequible, así que siempre nos vamos por el lado convexo de ataque. En este caso, el lado cóncavo te está mirando hacia ti, está mirando hacia ti. Miren que los hidrógenos sería el lado convexo y está por atrás. Es por ahí por donde este señor tiene acceso al sistema. Así que como entra por atrás, lo que yo espero de este enlace es que quede por atrás. Y entonces de esta reacción radicalaria, miren que con solo haber controlado este centro asimétrico, todo lo demás se controló, la creación de los otros dos. Y por radicales libres. Solo que el control, repito, viene de la forma en que cree esto. Ahora, entonces ustedes se pueden decir, bueno, profe, ¿y cómo controlo yo esto? Pues bien, yo particularmente me devolvería a hacer esto a partir de ciclohexenona, por una de esas reducciones enantioselectivas. Digámosle que con zanahoria tocaría esto selectivamente. Corey Basque Chivata es otra reacción que sirve para eso. Hay muchas, pero no los quiero complicar con esta vaina. Simplemente recordarles que los alcoholes alílicos se pueden hacer de los carbonilos alfa-beta insaturados por reducciones enantioselectivas, enantiocontroladas, o incluso yo podría reducir esto con hidruro de litio de aluminio, obtener la mezcla racémica aquí y separarlos en antiómeros, resolverlos de alguna manera y entonces trabajar con ellos. Si ya controlé este centro asimétrico, miren que la reacción controló lo demás. ¿Ok? Pero aquí lo más importante es que el producto de ciclización que deja el radical acá, recuerden que el radical viene por el yodo y este radical cicla 5-hexo, el radical que está acá lo aproveché para interceptarlo mediante una reacción de Gies. De esta manera, en un solo paso aumenté la complejidad tremendamente e hice un control exquisito de centros asimétricos. De pronto esto no importa mucho, debe haber alguna especie de control, pero lo más probable es que los autores después de esto van a hidrolizar acá, aquí van a establecer un carbonilo, etcétera, etcétera. De hecho, una buena forma de control, si uno necesita esto bien controlado, sería hidrolizarlo, establecer el carbonilo y otra vez reducirlo, ya que como la coquita es tan rígida, la reducción, si es un agente reductor voluminoso, solo va a entrar por el lado convexo. Muy bien. Este es el primer caso entonces en el que intercepté el producto de ciclización con una reacción de Gies. Vamos a hacer otro caso. Para este ejercicio se usa exactamente el mismo sustrato, de hecho es tomado del mismo artículo con los mismos autores, y lo que hacemos es tratar esto con hidruro de tributil estaño, adición controlada, un iniciador, y en este caso se va a tratar con terbutil isocianuro o terbutil isonitrilo. Ahora, recuerden algo, niños, que cuando uno habla de un nitrilo, uno dice, este es el grupo nitrilo. Pero cuando uno dice un isonitrilo o un isocianuro, pues uno invierte estos dos, o sea que sería algo así. Bien. En este caso es terbutil isocianuro, que para completar los octetos necesito aquí un par de electrones. Y si pongo un par de electrones, esto estaría negativo y esto estaría positivo. Bien.
Voy a borrar esto. El terbutil isocianuro, como todos los isonitrilos o isocianuros, son líquidos que huelen horrible, pero este en particular se usa, hace buenos complejos con los metales de transición. Y en especial yo quiero llamarle la atención porque en esta reacción este señor se va a usar en exceso. ¿Ok? Un exceso bastante grande, al ser un líquido incluso puede ser el mismo solvente de reacción. Bien, pero miren algo, recuerden que a estos compuestos yo les puedo pintar una estructura deslocalizada en donde un par de estos viene al nitrógeno para estar así. Un par, doble enlace, carbono con otro par. Este par de estructuras deslocalizadas espero que les recuerden algo de otra molécula que se comportaba muy similar. Y la voy a poner por aquí en rojo. El monóxido de carbono. Si uno la pintaba así, había que colocarle cargas formales aquí a esto. ¿Ok? Pero al monóxido usted le podía pintar una estructura deslocalizada pasando un par de electrones para allá. De la siguiente manera, donde los átomos estaban neutros. ¿Cuál es el compromiso? Que obviamente esta estructura cumple el octeto, pero tiene cargas formales, mientras que esta no cumple el octeto. Miren, por ejemplo, para el carbono, 2, 4, 6, pero no tiene cargas formales. Miren que a los isonitrilos les está pasando exactamente lo mismo. Y de hecho, eso hace que a ese comportamiento le llame que es un comportamiento, se le diga que es un comportamiento isoelectrónico. Por lo tanto, los isonitrilos o isocianuros son isoelectrónicos con el monóxido de carbono. Ahora, quiero que hagan un acto de fe y me crean que compuestos isoelectrónicos con el monóxido de carbono les gusta participar de las reacciones radicalarias, porque de cierta forma hay una especie de comportamiento pseudo radicalario en estas especies. Pero para que me entiendan eso que les estoy diciendo, vamos a tener que llegar a la parte de carbenos, ya que estos compuestos tienen un comportamiento similar a los carbenos y los carbenos tienen a veces un comportamiento similar a los birradicales. Pero no quiero profundizar en el argumento hasta que llegue su momento después en la otra etapa del curso. Por lo pronto entonces tengamos fe de que estas especies, y en general toda especie que sea isoelectrónica con el monóxido de carbono, va a querer participar de reacciones radicalarias. Y máxime cuando esto está en un exceso. Así que dicho esto, me voy a olvidar de este paralelo con el monóxido y voy a empezar a analizar mi reacción. Obviamente de esto debe ser adición controlada, debe haber poco, y entonces el radical a extraer el hidrógeno y el radical centrado en estaño va a extraer el yodo que inmediatamente va a intentar ciclar o que va a generar como subproducto la cuivila. Por cierto, niños, muchas veces me dicen, yo en un parcial, ¿qué debo esperar? ¿Qué debo colocar aquí? Porque es que yo simplemente puedo haber dicho, no, el hidrógeno intercambia por el yodo, intercambia por el hidrógeno, una sustitución de yodo por hidrógeno, una cuivila y se acabó. Pero yo quiero que ustedes siempre traten de aumentar la complejidad en lo máximo que se pueda en cosas como estas. Bien, en la vida real, siempre que uno hace una reacción radicalaria de este estilo, hay que esperar algo de la reducción de cuivila. Pero no es lo que usted está rogando que suceda, ¿cierto? Usted está haciendo esto para que ocurra un cambio de mayor complejidad y es lo que uno espera que aquí se complete. Bien, sigamos. El radical de acá cicla acá, 5-exo. ¿Sí? Y por el argumento aquel de que si esto es pseudoplano, este brazo está por encima de la cadena, ataca desde arriba hacia el plano, entonces de una vez voy a colocar esto con la estereoquímica que es. Es decir, por lo pronto, sé que hay un radical que se me va a formar aquí, donde esta cadena estará por encima, donde aquí se ha cerrado, y aquí tengo un OET. Bien. Esto cierra por encima, por el mismo argumento que estoy hablando. Y por el mismo argumento que vimos en el ejercicio anterior, ya ahora esto es un sistema muy rígido, bicíclico y tiene una cara cóncava y convexa. Nos vamos por la cara convexa, que es la cara de atrás. Miren que aquí están los hidrógenos para atrás. Y entonces lo que sea que vaya a atacar, va a atacar por detrás.
Bien, ¿cuál de las dos estructuras tomo para reaccionar? Cualquiera. A mí me parece que es más cómodo con esta para no involucrar cargas formales. Y lo único que veo para hacer allí es que efectivamente puedo aparear este electrón con uno de estos. Con uno de estos. Bien, así que si eso ocurre, voy a colocar aquí mi isocianato, perdón, mi isocianuro, no isocianato. Isocianato tiene un oxígeno, este es isocianuro. Voy a colocarlo así, con un nitrógeno, con su par de electrones, un terbutilo. Bien, este puede venir acá con uno de estos. Y esto me daría, esto no es producto de reacción, esto realmente está como intermedio. Esto me daría un enlace por la cara de atrás, con un carbono, un radical, un nitrógeno con un par de electrones, y lo que ya habíamos establecido aquí adelante. Bien, ustedes están en todo su derecho de preguntar por qué escogí uno de estos dos electrones y no uno de estos dos, o el propio enlace pi. Pero es que recuerden que los electrones más altos en energía, o sea, los más disponibles, son aquellos que están de vagos, no los que están haciendo enlace. En este caso son uno de estos dos pares. Bien, y escogí el par de cara a dejar, si voy a dejar a uno de estos dos átomos electrón deficiente, como quedó aquí en este caso, que sea el carbono. Así que la lógica me dice, y entre otras cosas, es el lado más asequible, ya que acceder a estos pares están bloqueados por un terbutilo. Así que fácil acceso, parámetro cinético, o sea, de criterio cinético, y mayor estabilidad radical que genero, pues ahí están los criterios para decir por qué se atacaba esto. Bien, en este punto la reacción no para, porque no dejamos de evidenciar que el radical que quedó aquí no es el más estable de todos, pero la naturaleza de esta molécula le permite estabilizar esto con una fragmentación. Observen qué pasa si de acá simplemente fragmento. Si esto ocurre, y eso hace que esto también sea otro intermedio, pues lo que voy a establecer aquí es otro enlace aquí, o sea que entre el carbono y el nitrógeno me va a quedar un triple enlace y me va a salir un radical bastante estable. Así que esto va a generar mi anillo de 5, OET, aquí por detrás un ciano, y me va a quedar un radical terciario. ¿Cuál va a ser el destino de ese radical terciario? Posiblemente va a ir ese radical, va a ir a extraer el hidrógeno de acá para terminar propagando la cadena. Recuerden, iniciación, fragmentación de esto y esto va a extraer el hidrógeno. Ahora sí la propagación. Radical estaño, abstrae el yodo dejando el radical acá. Este radical cicla dejando el radical acá. Este radical ataca esta molécula dejando el radical acá. Y este radical fragmenta dejando el radical acá. Y este radical abstrae volviendo al radical inicial. Es una propagación bastante larga. Pero en últimas no se sale de la dinámica que hemos tratado de hacer. En el ejercicio anterior atrapamos el radical que se formó aquí con una reacción de Gies. Y aquí lo atrapamos simplemente con un isonitrilo, que por su comportamiento con el monóxido de carbono similar a él y por ser isoelectrónico con el monóxido de carbono, tiende a aparearse, tiende a reaccionar con los radicales libres. Ahora, él estaba en exceso para poder garantizar que una vez ocurre esto, se puede reaccionar allí. Ahora, el juego de las concentraciones tiene que ser cuidadoso, porque recuerden que no queremos una cuivila prematura en este punto ni prematura en este punto. Así que esto tiene que estar bajo en concentración. Pero no queremos que el radical de acá atrape a esta molécula, ataque a esta molécula sin haber ciclado antes. Todos son parámetros que ustedes ya tienen una idea de que hay que controlar en el laboratorio con las concentraciones óptimas de reacción. Bien, 3 centros asimétricos controlados aquí, que en últimas vienen del control que usted haya hecho de este centro simétrico. A eso le solemos decir control por el sustrato, porque no es que el radical le guste ir de forma R o S, no. Es que el sustrato obliga a que los estados de transición que generan estos compuestos
se acomoden así en el espacio. Bien, conclusión, este sería mi producto y lo que yo espero que ustedes completen acá. En un examen normalmente si se les pide completar la reacción, aquí va simplemente este producto, no estos intermedios. Pero algo de lo bonito en radicales o algo de lo que a la gente también le incomoda es que no se puede aplicar simplemente mnemotecnias y acudir a la memoria y simplemente ver cómo como hacíamos en Orgánica 2, que si había un nucleófilo, busca dónde está el electrófilo y reemplaza el uno por el otro casi que algorítmicamente. En radicales eso es muy difícil, te conduce a un fracaso. Casi siempre toda reacción de completación de radicales obliga a que tengas que pensar el mecanismo. Pero es que para eso son los mecanismos, para racionalizar y poder predecir. El último ejercicio, lo voy a hacer, voy a indicarlo aquí, es similar a esto en ciertos aspectos. Veamos. El sustrato para la siguiente reacción es este. Aquí tiene un átomo de yodo y un gem dimetilo. Y esta reacción se va a hacer en atmósfera de monóxido con hidruro de tributilestaño y IBN catalítico como iniciador. Bien. Otra vez. Esta vez no estamos usando un isonitrilo o isocianuro. Estamos usando el monóxido de carbono. Y es una atmósfera de monóxido donde esto está en exceso. Recuerden entonces que teniendo fe en que el monóxido tiene un comportamiento similar a un carbeno y esto le da una especie de habilidad para interactuar con los radicales, por favor hagamos ese acto de fe de que estas especies les gusta interactuar con radicales. Sigamos entonces nuestro rumbo normal de la lógica. El radical que se forma aquí va a querer ir por el yodo, inminentemente. Pero cuidado, porque el radical que se forma acá tiene oportunidad de ciclar y usted me diría cicla en 1, 2, 3, 4 exo. Y usted me dice, profe, pero es que una de las reglas de Bewick es decir que las ciclaciones de anillos normales prefieren hacerlas exo. Entonces usted me diría, aquí podemos formar 1, 2, 3, 4 exo, un anillo de 4. Pero si vas y miras la tabla en la clase anterior, en la clase en que vimos las reglas de Bewick, te darás cuenta que, o cuando vimos, las ciclizaciones, te darás cuenta que esa ciclación para el anillo de 4 es la más lenta de todas. Y con seguridad hay procesos entonces intermoleculares que van a competir aquí a mucha más velocidad que simplemente formar el anillo de 4. Esta tecnología de radicales para anillos de 4 no es buena. Es muy lenta, la constante es pequeña. Entonces, con seguridad, antes de hacer una intramolecular 4-exo, cerciórate que no tenga oportunidad de hacer ningún otro tipo de reacción, por ejemplo, intermolecular. Y aquí sí lo hay. Así que, una vez se me forma el radical, que va a estar en esta posición, es posible que reaccione con mi molécula de monóxido. Que la voy a pintar así. Recuerda que esa estructura es una de las dos deslocalizadas. Así que esto puede interactuar con el radical. Estos son intermedios. Para dar un nuevo enlace con un carbono que tiene un carbonilo y que aquí hay un radical. Miren que el radical no queda tan mal. Es un radical que queda estabilizado por un grupo electrón donador. Aquí me falta colocar unos pares de electrones. ¿Ok? Espero que hayan entendido el argumento. Porque aunque hubiéramos visto que aquí puede hacer una ciclación intramolecular exocíclica, esa era la peor de todas. 1, 2, 3, 4. 4 exo sería el peor anillo para hacerla, es la más lenta de todas. Y entonces los procesos intermoleculares compiten a muy buena velocidad. Y si esto está en exceso, obviamente entonces el proceso intermolecular se va a hacer más favorable. Pero una vez hace esto, aquí la situación cambia. Porque en este intermedio, miren que otra vez sigue latente la posibilidad de ciclar, pero la ciclación ahora es 1, 2, 3, 4, 5 exo. Y esa sí es muy rápida. Así que es de esperarse que este señor pueda ciclar de esta manera. Y para dibujar mi anillo de 5, yo me voy a ayudar con una numeración. Simplemente para no ir de pronto a colocar sustituyentes en posiciones que no son. Sé que va a dar un anillo de 5, así que voy a dibujar mi anillo de 5.
Sé que ese anillo de 5 tiene un carbonilo y como lo numeré acá, pues ese carbonilo es mi carbono 1, así que voy a colocar 1. Voy a colocar el 2, 3, 4, 5. Sé que en 3 tengo un gemdimetilo, en 4 es un CH2 y en 5 estaba mi carbono exocíclico que está aquí. Bien. Muy bien. En este punto seguimos entonces con otro intermedio. ¿Y qué puede pasar en este caso? Pues aquí pueden ocurrir varias cosas. Una es que después de ciclado venga la acuivila y me deje el producto reducido acá. Y la otra va a ser que si hay un exceso bastante grande de monóxido, pues también puede adicionarse otra molécula de monóxido. Ambas son válidas, pero en el caso los investigadores encontraron que con el exceso de monóxido que había, dependiendo de la presión, esto era capaz de adicionar otra molécula de monóxido. Y entonces, aquí la voy a dibujar. Eso sería entonces para dar mi anillo de 5, mi nuevo enlace, pero esta vez con un carbono que era del monóxido y donde aquí queda un radical. Ahora, estas moléculas de monóxido no tienden a polimerizarse, ni los isonitrilos ni los monóxidos tienden a ser polímeros, porque los polímeros serían bastante inestables, no tienden a crecer. Por lo tanto, el ataque aquí no se vuelve a repetir con el monóxido. Bien, no tenemos como a dónde más adicionar ese radical. Así que el camino directo es, si ya adicionó otra molécula de monóxido, este por fin vaya a ser la acuivila. Y eso implica entonces que mi producto final va a ser el producto de ciclación, pero donde aquí me quedó un grupo aldehído. Interesante el ejercicio por varias cosas. Uno, miren que lo que es monóxido o isoelectrónico con el monóxido, como fue el caso del isonitrilo, tiende a adicionarse a los radicales, tiende a hacer adición con los radicales. Esto es otro caso de donde los productos de ciclación fueron atrapados. Y por último, miren que si yo capturo esos productos de ciclación, si los capturo con monóxido, lo que me queda es un aldehído. En el caso anterior, si lo capturaba con un isonitrilo, me quedó un nitrilo, un grupo ciano. Eso es entonces el ejercicio. Recuerden por qué fue que no hicimos la primera adición intramolecular, más bien lo pusimos a trabajar con el monóxido. Y aquí tú me hubieras podido entregar el producto de reducción o el producto adicional monóxido. Los autores buscaron condiciones hasta llegar acá. Quizás sea posible, controlando un poco la presión de monóxido, el de si esto termina de esta manera o si simplemente termina el producto reducido acá. Bien, eso era todo por hoy. Yo soy Felipe Otálvaro, espero que trabajen sus ejercicios, le den pausa antes de ver los productos, inténtenlos predecir y vas a ver que vas a tener un dominio muy adecuado de la química radicalaria. Nos vemos en la próxima.